Buenas tardes, mi nombre es Jessica y vamos a seguir con el avance de la quinta unidad. Vamos a resolver los ejercicios de diseño de experimentos factoriales. Esta materia es de Estadística Unidad 2 y está a cargo del ingeniero Juan Morales. En la unidad número 5 tenemos que el diseño de experimentos factoriales tiene como ventajas que se pueden analizar varios factores, se pueden conocer las interacciones entre los factores y se utilizan las etapas de caracterización y optimización. Para esto, en este proceso, lo primero que se tiene son las entradas controladas denominadas como XS. Después tenemos el proceso que finalmente Y igual a la función de X y finalmente tenemos las salidas de las claves que es Y en S. La definición de un experimento factorial es que cuando es corrida se define como una condición experimental, cuando es observación se define como la medición de respuesta y la réplica es el duplicado de las corridas de las combinaciones de niveles. Vamos a ver el ejercicio número 1. Aquí nos indica los pasos a seguir. Primero se define el problema, luego se selecciona la variable de entrada, la variable de salida, el diseño experimental, el experimento, se analizan los resultados, se verifican y se plantean las conclusiones y recomendaciones. El primer ejercicio que tenemos es sobre la adhesión de una pintura en carrocería de autos. Nos dice que un fabricante utiliza un imprimidor para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objeto es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Nos dice que los factores imprimidor y la presión tienen los siguientes niveles. Tenemos aquí una tabla con los datos donde nos dice que el factor es el imprimador y la presión. El nivel o tipo es el tipo 1 de 310 y el tipo 2 de 380. Para solucionar este ejercicio vamos a utilizar 4 réplicas y nos vamos a apoyar del Minitab. Ya que lo tenemos abierto en esta parte, aquí ya se cuentan capturados todos los datos. Aquí están. Ya que tenemos capturados los datos para poder solucionarlo, esos datos cabe resaltar que es una tabla que nos da ya el ejercicio. Y bueno, para ello vamos a dar en estadística, vamos a utilizar la que dice DOE y vamos a usar el factorial. En ello vemos que tenemos varias acciones, la que vamos a utilizar es crear factorial de sí. Y vamos a seleccionar que es de 2 niveles factoriales y que es por default. Aquí no le vamos a mover nada y nos dice que eso no se mueve y aquí en el design nos aparecen los datos que vamos a utilizar. El número de réplicas, el ejercicio nos dice que van a ser 4 y ya le damos OK. Vemos aquí los factores y vemos que aquí tenemos nuestros tipos y los nombres. En este lo vamos a poner como texto y el B lo vamos a poner como número. Aquí vamos a seleccionar que es el tipo 1, que son 310, y el tipo 2 son 380. Y de esa manera ya obtenemos el resultado. Vemos que aquí nos dice que los resultados para las dos columnas es de 2 factores y de bases de 2 y 4
donde las réplicas son 4 y los bloques es 1. Y pues aquí nos arroja todos los demás datos. Nos dice que el imprimador tipo 2 con una presión de 310 tiene una adhesión de 5.0075 y un compuesto de 0.85. Para el máximo va a ser 4.25 y vamos a tener un rango de 4.72 y 5.29. Y eso es básicamente lo que nos arroja con este. Vamos a realizarlo de otra forma, donde vamos a irnos a Stat, Tables, y nos vamos a ir a Descripción. Y aquí podemos moverle a las descripciones estadísticas, en donde aquí vamos a utilizar nada más la que dice Mains y le damos OK. Y nos arroja nuestros resultados. Nos dice que el rango del tipo 1, tipo 2, y tenemos una sumatoria donde nos da el resultado de todas. Nos dice que el imprimador de 300 días para el tipo 1 es de 4.473, para el tipo 2 de 5.07 y en la total tenemos 4.74. En la de 380 tenemos 4.40, 4.813 y 4.06. Y por último, la sumatoria de todos nos da una media de 4.43, 4.91 y 4.673. Para verlo más gráficamente, vamos a utilizar donde dice Stat, nos vamos a DOE y vamos a utilizar el factorial analizando los factoriales. Nuestra responsiva va a ser la adhesión y le damos en opciones. Y vamos a ver las gráficas. En este caso vamos a utilizar la que tiene aquí ya por default, que es la de Display Only Model Terms. Y vamos a utilizar la regular. Vamos a poner 4 en 1 y le damos OK. Y nos arroja las gráficas. Aquí tenemos la gráfica de residuos, en donde la primera es la residual y aquí tenemos un histograma, una gráfica de puntos y una versus order. Aquí en el histograma podemos observar la frecuencia y los residuales, en donde si pasamos el mouse por arriba nos da el pin en el lugar en el que está y su residual. En este caso el número 13 es de 0.12 y así sucesivamente. Aquí tenemos la gráfica de barras, en donde tenemos un punto en rojo que nos indica que es 2.179. Nuestros factores del lado derecho nos dice que se está evaluando el factor A, que es el imprimador, y el factor B, que es la presión. En este caso, el Pareto no podemos visualizar el factor A y el B. Esto pues porque la interacción del A y B es la línea roja, que es nuestra referencia para saber si es o no significativo. Aquí tenemos una gráfica de half.
Y pues veamos que tenemos dos puntos rojos y en el plot normal tenemos también dos que están significativamente alejados. En este caso, en la información que nos da en la parte de arriba, vamos a buscar la que nos da la información del imprimador. Que es esta de aquí, que nos da los datos teóricos. Entonces, aquí podemos ver que dependiendo del tipo de modelo, aquí tenemos el imprimador y la presión, en donde nuestro valor de P es de 0, es decir que no tenemos el mínimo del nivel de significancia. Vemos que el intervalo está en 0.315, que es mayor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia, por lo cual pues podemos deducir que no hay la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no podemos aceptar la hipótesis alterna. Esto quiere decir que plantea que la interacción es significativa. Por último vamos a sacar la última gráfica, nos vamos a stat, DOE, y utilizamos la factorial responsiva optimizadora. Aquí vamos a poner que lo vamos a minimizar. Y vamos a dar en OK. Aquí nos salen otras gráficas. Y vamos a buscar en donde nos da los datos. Utilizamos el mismo proceso. Y aquí en Setup nos da ya todas las responsivas, donde tenemos que la adhesión para una maximización es de 4.25, el target es de 5.14 y la importancia es de 1. Acá en la parte de abajo tenemos algunas de las gráficas con las que se decide. Aquí tenemos el logo, el target y el upper, que es lo que nos selecciona en la parte de arriba. Y se puede leer en estas tablas, en donde nos dice que del lado izquierdo está el imprimador y del lado derecho está la presión, en donde únicamente tenemos un punto que es el valor de la maximización y es 0.85. Con los datos que nos da en la solución, que es de una adhesión de 5.075, vemos que la optimización se logra con el imprimador tipo B, que tipo 2, que es la presión de 310. Y pues el intervalo de confianza que tenemos aquí en la parte de abajo va de 4.72 a 5.29, lo cual es el intervalo de confianza y el intervalo de proyección al 95%. En la gráfica que tenemos aquí en esta parte, en donde nos dice que el valor de D es de 0.85112, nos dice que esta gráfica es posible mover los valores. Esto quiere decir que son estas líneas rojas con las cuales se pueden ir deslizando y nos arroja el resultado Y de la adhesión. Aquí vemos que cuando nosotros movemos la línea se va modificando el valor de Y. Entonces tenemos que Y es la adhesión, sin embargo la maximización la logramos con el valor mínimo, que es de 310 y corresponde al tipo 2, que es Y es igual a 5.0075. Con eso se soluciona el ejercicio número 1 y vamos a ver ahora el ejemplo. Nos dice
que un fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura de vehículos y el objetivo es determinar el tiempo de imprimación y el nivel de temperatura de proceso que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Tenemos aquí los factores, que el primero es el imprimador y la temperatura. El tipo 1 y tipo 2, que son 15 grados y 30 grados respectivamente. Vamos a verificarlo en Minitab. Bueno, vamos a cerrar estas gráficas que son las anteriores. Y aquí ya están capturados los datos que el ejercicio mismo nos otorga. En donde pues básicamente el procedimiento es el mismo que el anterior para sacar los datos. En este caso vamos a Stat, Tables y vamos a Descripciones estadísticas, en donde va a ser los factores el imprimador y la temperatura, y los asociados pues van a ser la adhesión, y nos arroja estos datos, que tenemos que el tipo 1 es de 4.476 y 5.151 para el tipo 2. Vamos a sacar la gráfica de Pareto. Para ello vamos a Stat, DOE, vamos a utilizar el factorial y vamos a analizar los factoriales. Nuestro factor va a ser la adhesión y vamos a buscar las gráficas que sea 4 en 1 de manera regular. Y nos va a arrojar estas, que básicamente la que necesitamos es esta, la de Pareto, en donde tenemos que el factor A es el imprimador y el factor B es la temperatura. Tenemos en este caso que nuestra línea es de 2.18. Entonces quiere decir que en el Pareto podemos visualizar el factor A y el factor B y la interacción entre A y B, que es esta que está aquí. Y pues la línea roja es la referencia para saber si es o no significativa. Vamos a ver lo que nos arroja de datos. Y vemos aquí que el valor de P para el imprimador de temperatura es de 0.399 y para las otras relaciones de 0. Entonces el factor de imprimador por temperatura es de 0.399, que es mayor a 0.05, por lo tanto pues no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que indica que la planteación de la interacción es significativa. Y vamos a buscar el intervalo, que lo tenemos aquí. Nos dice que en este caso el tipo 2 con una temperatura de 30 es la optimización. Eso quiere decir que la optimización se logra con el imprimador de tipo 2, ya que es de 30 grados centígrados, y que el intervalo de confianza y el intervalo de proyección al 95% es de 5.09 a 5.5081. Por último, vamos a buscar la gráfica en donde podemos cambiar el valor de Y. Para ello, nos vamos a Stat, DOE, factorial, y vamos a la responsiva optimizadora, en donde vamos a poner la maximización. Y en Setup, pues aquí se llenan automáticamente los campos y simplemente damos OK. Y aquí ya tenemos nuestro optimizador. Esta línea roja es la que podemos ir moviendo y que aquí vemos que el valor Y nos da de 5.25 y una D de 0.9041.
Y aquí pues cada que vamos moviendo nuestro puntero, pues nuestra línea pues se va actualizando. Y vemos que en esta gráfica, pues como ya lo mencioné, es posible mover la línea para poder recalcular el valor de y, que es la línea roja, y nos arroja pues el resultado de la adhesión, que nos dice que y es igual a la adhesión. Sin embargo, pues la maximización que lo logramos con el factor tipo 2, que era el de 30 grados centígrados, con un valor de y de 5.2575. Y pues por mi parte sería todo. Gracias.